Jesucristo, Señor de la historia, estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria, sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genezaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, te hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir con vos y en tu nombre, Jesús. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 37. Nos habla el Señor. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. Desde allí Jesús llegó a las orillas del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a él llevando paralíticos, ciegos, lisiados, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los curó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena, me conmueve esta multitud, porque hace 3 días están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7 y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a sus discípulos. Y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 7 canastas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el himno del 10º Congreso Eucarístico Nacional, Corrientes 2004, hemos evocado el significado eucarístico de la multiplicación de los panes que hoy hemos escuchado. Pero quisiera señalar 2 aspectos en el Evangelio de este miércoles primero de la primera semana de Adviento. Yo me preguntaba, si nos estamos preparando para la Navidad y también para la segunda venida de Cristo, la parusía, ¿qué tienen que ver estos relatos de curaciones y milagros, de multiplicación de los panes? Cuando Jesús decía a sus discípulos: muchos profetas desearon ver y oír lo que ustedes ven y oyen y no pudieron hacerlo, como ayer escuchábamos en el Evangelio. ¿De qué se trata? Yo pienso que la liturgia nos está enseñando a que veamos que estamos en tiempos mesiánicos. Dios ha venido y está con nosotros, el Emmanuel. Entonces tenemos que pensar si estamos dispuestos a actualizar ese carácter mesiánico de la presencia de Jesús hoy en tiempos pre-navideños. Jesús Mesías, el ungido, el Salvador, el Redentor, el Liberador, Dios mismo que viene a rescatar a los pobres y oprimidos, a levantarlos de su humillación. Viene a mostrarnos que Dios quiere otro mundo y que es posible otro mundo, donde reine la justicia del príncipe de la paz. Entonces viene el segundo aspecto que quiero resaltar, el de la misericordia de Dios, manifestada en Jesús como la forma de revolucionar este mundo opresor que se afirma sobre el cuello y las espaldas de los más débiles y después los descarta. Hasta nosotros en la iglesia podemos estar desentendiéndonos de la misericordia. Denles ustedes, por Dios, de comer, dice el canto del Padre Cini.
despáchalos a sus casas. No tenemos más que 5 panes, 7 panes, un par de peces, quizá unas yuscas o unas sardinas que ni para ellos alcanzaría. Meditemos un poquito sobre la misericordia de Dios manifestada en Jesús. En el Evangelio de hoy, versículo 32 de Mateo 15 dice: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena, más me conmueve, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Volviendo a Jesús, el Papa Francisco dice que Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Misericordia vultus, el que viene a mí, el que me ve a mí, ve al Padre. Juan 14. Antes de la primera multiplicación, en la versión de San Marcos y también de San Mateo, dice: al desembarcar Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella. En Mateo dice: curó a los enfermos. En Marcos dice: porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Y la forma más grandiosa y profunda de la misericordia de Dios se manifiesta en la parábola del Padre misericordioso, el padre del hijo pródigo. Los 15:20 dice: cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, se conmovió profundamente. Están los evangelios usando el mismo verbo. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Ese tata más parece una madre que un padre. Sí, eso es lo que la parábola revela: el Padre misericordioso más que el hijo pródigo despilfarrador. Eso no es una novedad. Juan Pablo II, en la encíclica Dives in Misericordia de 1980, decía que el mundo de hoy necesita el evangelio de un Dios rico en misericordia, que eso quiere decir Dives in Misericordia. Y en una larga nota al pie de página, la nota número 52, explica las raíces bíblicas del amor de Dios. Dice así Juan Pablo: desde el vínculo más profundo y originario, desde la unidad que liga a la madre con el niño, brota una relación particular con él, un amor singular. Es una exigencia del corazón. Qué tema, ¿no? Hoy con el drama del aborto. Rahamim, Rehem, el regazo materno. Sobre este trasfondo psicológico, Rahamim engendra una escala de sentimientos entre los que está la bondad, la ternura, la paciencia, la comprensión, la disposición a perdonar. Sigue diciendo el Papa: el Antiguo Testamento atribuye al Señor precisamente esos caracteres cuando habla de Él sirviéndose del término Rahamim. En Isaías 49:15 leemos: ¿puede acaso una mujer olvidarse de su hijo de pecho, de su niño de pecho, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaría. Miren, nosotros cuando decimos que Dios nos olvida, volvamos al Evangelio: la sanación de los enfermos, la multiplicación de los panes, las consecuencias de estos gestos en la misericordia de Jesús. ¿Qué significan? Aquí vuelvo al canto del himno del 10º Congreso Eucarístico Nacional en Corrientes. Los cristianos tenemos que reflejar y manifestar el misterio de nuestro Dios, de nuestro Emmanuel, que es un Dios trinitario, comunidad, un Dios Padre y Madre a la vez. Y desde aquí entonces reinventar nuestra caridad, como dice el canto. Una caridad que no humilla al pobre, sino que lo levanta al rango de sujeto y Señor. Esa es la propuesta de Emaús: compartir como vos y en tu nombre, Jesús. En una Argentina, patria bendita del pan, agotada por la pandemia y sin embargo rebalsando de soja, de carne para exportar y de oro para llevarse. Un país con sueldazos de funcionarios, de legisladores, jueces y ejecutivos que hablan mucho incluso del impuesto a las grandes riquezas, ¿por qué no? Y no se rebajan también ellos sus dietas para levantar a la nación. Pedro Lira, el obispo salteño, decía: la grandeza de una nación se mide por la donatividad de los ciudadanos. Terminemos entonces esta larga reflexión con la última estrofa del canto, y que Dios nos ayude con la energía de su misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos hijos